Hablamos de protestantismo, no hablamos de ninguna iglesia jerarquizada, sino más bien de varias denominaciones cristianas originadas de los grupos disidentes de la Iglesia Católica que se separaron de ella durante el siglo XVI, en un proceso conocido como la Reforma Protestante. Y aunque lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta reforma es el alemán Martín Lutero, existieron predecesores en Occidente que ya se cuestionaban la autoridad de Roma, tales como el checo Jan Hus, quien murió quemado en la hoguera al ser condenado por herejía. Asimismo, luego de Lutero, existieron varios disidentes más que fundaron sus propias denominaciones protestantes. Por tal motivo, es que el protestantismo sería de lejos la rama menos uniforme, pues hasta el día de hoy, los 800 millones de cristianos protestantes están dispersos por una gran diversidad de iglesias que se suelen situar dentro de las principales ramas: luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas y evangélicos, cuyas ideas no siempre están en comunión. A decir verdad, para hablar de todas las diferencias de estas tres ramas del cristianismo, necesitaríamos varios videos. Así que en este mencionaremos las más relevantes. Tal vez la más importante esté relacionada a la manera en la que cada rama interpreta la Biblia. Mientras que la mayoría de protestantes la consideran como la única fuente de enseñanza religiosa para los católicos y ortodoxos, el dogma debe evolucionar con el tiempo. De hecho, la mayor parte de los protestantes tampoco aceptan incluir a los 7 libros deuterocanónicos, que sí son considerados por católicos y ortodoxos. Otras interpretaciones disidentes ocurren al momento de considerar a ciertos personajes como la Virgen María. Para católicos, es el eje central de su dogma, hecho plasmado en la tremenda popularidad de algunas vírgenes como la de Guadalupe o el Rocío. Los ortodoxos también la consideran como una figura de relevancia, mientras que los protestantes rechazan el rendirle culto. Estos últimos se centran más en la veneración de Dios, considerando también la adoración de santos como impropia, tradición que sí es seguida en la ortodoxia y el catolicismo. Estos últimos también aceptan la adoración de estatuas que representan a los santos, mientras que protestantes y ortodoxos la consideran como idolatría. En cuanto a la vida después de la muerte, las tres ramas concuerdan en que la salvación lleva a un paraíso en contraposición a un infierno. Mientras que los protestantes aseguran que uno solo se salva por la fe, los católicos consideran también las buenas obras. Estos últimos, asimismo, contemplan la existencia de un purgatorio, un estado transitorio de purificación antes del ingreso al paraíso, el cual no es compartido ni por ortodoxos ni por protestantes. En cuanto al infierno, los protestantes tienden a considerarlo tal y como se describe en la Biblia, un lugar de eterno sufrimiento que, si bien fue considerado así en el pasado por católicos y ortodoxos, actualmente optan por darle un sentido más metafórico. En cuanto al celibato, es algo que solo exige la Iglesia Católica a su clero, mientras que protestantes y ortodoxos permiten la vida familiar de sus pastores y sacerdotes. Estas y muchas diferencias más se fueron dando en los respectivos concilios, en donde se discutían y decidían sobre las materias doctrinales y disciplinarias, los cuales son aceptados o rechazados indistintamente por cada denominación cristiana. Aunque los más conocidos sean los de Trento y Nicea, existieron más de 20 concilios en toda la historia, incluso luego del Gran Cisma. Como ves, las tres ramas del cristianismo guardan un origen y doctrina bastante diferentes. A pesar de todo esto, la esencia misma que se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret es una sola, por lo que ya sean ortodoxos, católicos o protestantes, a la larga siempre existe un sentimiento de pertenencia en común. ¿Qué otras diferencias entre estas tres ramas conoces? ¿Te parece que debería existir un mayor